Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a poner sobre la mesa un material que la verdad resulta verdaderamente inagotable. Ujú, totalmente. Sobre todo para quienes disfrutan desgranando textos antiguos y viendo su impacto histórico. Hoy vamos a diseccionar una serie de artículos e investigaciones centrados en el capítulo 25 del libro del Génesis. Eso es. Y usando como base la versión Reina Valera, que es un clásico. Exacto. Nuestra misión en esta sesión, es explorar un texto que funciona como una bisagra monumental en la historia antigua. Es una transición de poder masiva. Claro, porque es el cierre definitivo de una era patriarcal y el comienzo de una nueva etapa que va a estar marcada por tensiones geopolíticas enormes. Tensiones, profecías muy disruptivas y unas dinámicas familiares que son, digamos, tremendamente complejas. Tela de compleja, sí. Y aunque la cultura popular suele reducir todo este capítulo a la famosa anécdota de un hombre que vende su futuro por un plato de lentejas... Que es con lo que se queda todo el mundo, claro. Exacto. Pero el trasfondo legal, psicológico y teológico que revelan los expertos es muchísimo más oscuro y sofisticado de lo que parece. Es que esa es exactamente la perspectiva adecuada para abordar este pasaje. Si lo observamos desde la óptica de la literatura del Antiguo Oriente Próximo, el capítulo 25 no es un simple puente narrativo. Ya, no solo pasar de una página a otra. Para nada. Es un tratado en toda regla sobre la soberanía, la legitimidad y los conflictos que van a definir el tablero geopolítico de los siglos venideros. Cierra la biografía de una figura titánica como Abraham y a la vez planta las semillas de las guerras futuras. A través de la descendencia de sus hijos, claro. Exactamente. Cada detalle genealógico, cada intercambio verbal, por fortuito que nos parezca hoy, está sentando jurisprudencia para las naciones que surgirán de esa familia. Pues entremos de lleno en ese cambio de guardia, porque la forma en que Abraham gestiona la recta final de su vida es una clase magistral de estrategia preventiva. Ujú. Quienes conocen la narrativa saben que la muerte de Sara fue un punto de inflexión devastador hace unos capítulos. Sí, un golpe durísimo. Pero el texto nos presenta un movimiento que a menudo pasa desapercibido. Abraham toma una nueva esposa, Cetura, y forma una familia completamente nueva. Es un dato que sorprende a muchos. Y tanto. Hablamos de 6 hijos más. Zimbram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Resulta fascinante ver a un patriarca centenario asegurando una descendencia tan amplia justo en el ocaso de su vida. Y fíjate, la clave de ese movimiento radica en cómo administra el conflicto de intereses que él mismo acaba de generar. A ver, explícanos eso. Los analistas históricos subrayan la tremenda agudeza política de Abraham en este punto. Él tiene clarísimo que la línea del pacto, o sea, la promesa divina sobre la tierra y el linaje principal, recae de forma exclusiva sobre Isaac. Claro, es el hijo de la promesa. Eso es. Por tanto, el texto especifica que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Es una transferencia de poder total y absoluta. Pero claro, al mismo tiempo tiene a estos otros 6 hijos. Exacto. Y debe neutralizar el riesgo de una guerra civil fratricida tras su muerte. ¿Y cuál es la solución? Provee generosamente a los hijos de sus concubinas mediante regalos o dotes, pero toma la decisión drástica de enviarlos hacia el oriente. Lejos de Isaac. Preparación preventiva en toda regla. Cortar de raíz cualquier posible reclamo territorial en el futuro. Totalmente. Lo cual, por cierto, nos deja un detalle que de ninguna manera es un simple pie de página genealógico. Uno de esos hijos que es enviado al oriente es Madián. Ujú. Importantísimo. Y la historia posterior nos demuestra que los madianitas no desaparecen en el desierto sin más. Siglos después van a ser esos mismos descendientes de Madián los mercaderes nómadas que compran a José para llevarlo a Egipto, en el capítulo 37. ¿Es verdad? Y más adelante aún, Moisés huirá a la tierra de Madián, donde conocerá a su esposa y a su suegro, Jetro, que era un sacerdote madianita. Es como si el autor estuviera tejiendo una red de conexiones que va a tardar generaciones en revelarse. Es que el nivel de interconexión de estos relatos es asombroso. Esa mención a Madián establece el escenario para alianzas y enemistades que darán forma a toda la historia de Israel. Ya ves. Pero volviendo un momento al cierre de esta era, creo que la descripción de la muerte de Abraham merece una pequeña pausa. Fallece a los 175 años. Madre mía, una longevidad impresionante. Y la expresión literal que utiliza la Reina Valera es que muere en buena vejez, anciano y lleno de días. Y luego añade, y fue reunido a su pueblo. Es una frase preciosa. Desde el análisis literario, es una de las fórmulas de epitafio más ricas de la antigüedad.
no denota solo que vivió mucho tiempo, sino una vida que ha alcanzado su máximo propósito, una vida saciada. Y esa idea de ser reunido a su pueblo trasciende la mera ubicación física de la tumba. Los estudiosos de las costumbres mortuorias del antiguo Israel sugieren que esto apunta a una creencia muy profunda en la continuidad después de la muerte. Sí, una especie de reunión espiritual con los antepasados. Exacto. Ahora bien, la escena física del entierro nos regala una de las postales más impactantes de todo el Génesis. Tenemos la cueva de Macpela, que es el lugar donde Yahvé posa a Sara. Ujú. Y allí, justo frente a la tumba del patriarca, se reúnen Isaac e Ismael. Eso es potentísimo. Es que son dos hermanos cuyas madres protagonizaron una rivalidad atroz años atrás. Dos hombres que representan linajes separados por la propia mano de su padre. Y allí están, uniéndose pacíficamente para rendirle los últimos honores. Es un destello de diplomacia y piedad filial brutal, sobre todo en medio de una historia que está plagada de divisiones crónicas. Ismael viaja desde sus territorios para validar este rito de paso junto al hermano que lo desplazó. Es un gesto de reconciliación enorme. Sin embargo, el texto no permite que nos quedemos atrapados en la nostalgia del duelo. Inmediatamente después del funeral, ¡pam!, se establece un principio teológico inquebrantable. Que las promesas sobreviven a las personas. Eso es. Se nos indica que muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac. El pacto no estaba anclado a la biología de un solo hombre, sino al propósito divino. Claro. Isaac se instala junto al pozo de Lahai Roí, que significa el pozo del viviente que me ve, marcando así que la alianza continúa sin interrupción. Y justo cuando parece que la cámara se va a centrar ya definitivamente en Isaac, el relato nos hace un giro de guión bastante abrupto. Se abre un paréntesis narrativo para detallar el árbol genealógico de Ismael. El famoso desvío. Sí, se enumeran 12 hijos, a los que el texto califica de 12 príncipes según sus naciones. Para quienes leen esto hoy en día, con mentalidad moderna, podría parecer una interrupción tediosa. Sí, una lista de nombres difícil de leer. Exacto. Pero si lo contextualizamos, esta lista tiene un peso probatorio inmenso, ¿verdad? Efectivamente, funciona prácticamente como un acta notarial. Hay que retroceder al capítulo 17 del Génesis, donde Dios, frente a las dudas de Abraham, le promete explícitamente que Ismael también será bendecido. Ah, claro, que se multiplicará. Visualis. Le promete que engendrará a 12 príncipes. Así que, al registrar meticulosamente esos 12 nombres y sus respectivos clanes, el autor está demostrando que la providencia divina es quirúrgica. Cumple lo que promete. Al pie de la letra. Aquella promesa que parecía periférica o secundaria en comparación con el gran pacto de Isaac, se materializa con una precisión matemática. Es una declaración de fiabilidad de la narrativa. Es una forma de decir que el relato no deja cabos sueltos. Exactamente. Además, el texto detalla que Ismael vive 137 años y mapea el territorio de sus descendientes, que son los pueblos árabes preislámicos. Los ubica desde Jávila hasta Sur. Y aquí hay un detalle lingüístico clave. Sí, una elección de palabras que los exegetas diseccionan con lupa. Dice que estos clanes se asentaron enfrente de todos sus hermanos. Eso es. En nuestro lenguaje coloquial podría sonar inofensivo, ¿no? Como decir, bueno, somos los vecinos de enfrente. Pero en el idioma original, la connotación es muchísimo más áspera. Mucho más. La semántica de esa frase en hebreo denota una postura de desafío, de resistencia, incluso de hostilidad perpetua. Ese enfrente de anticipa una fricción geopolítica constante. Vamos, que no eran vecinos amigables pidiendo sal. Para nada. Las investigaciones señalan que aquí se está fundamentando el origen de los conflictos milenarios entre los ismaelitas y los israelitas. El autor no solo está cerrando el arco biográfico de Ismael, Está dibujando el mapa de los futuros antagonistas territoriales de la nación de Israel. un cierre biográfico, pero una apertura bélica. Menudo panorama geopolítico se deja preparado. Y con esa tensión de fondo, la narrativa retoma la línea central, enfocándose en Isaac y Rebeca. Y volvemos al drama doméstico. Sí, porque es aquí donde la historia parece entrar en un bucle angustioso que ya vimos con la generación anterior. Isaac se casa a los 40 años, pero se encuentran de frente con el muro de la infertilidad de Rebeca. Un paralelismo clarísimo con Sara. Totalmente.
Frente a esto, Isaac recurre a la oración persistente. Pero lo que verdaderamente llama la atención no es solo la infertilidad, sino la cronología que marcan los expertos. Los tiempos aquí son fundamentales. Isaac tiene 60 años cuando finalmente nacen los gemelos. Estamos hablando de 2 décadas completas de espera. 20 años de silencio frente a una promesa que teóricamente garantizaba una descendencia innumerable. Tiene que ser desesperante. Para la audiencia de la antigüedad, este patrón de las matriarcas estériles, Sara, ahora Rebeca y más adelante Raquel, transmite un mensaje teológico inequívoco. ¿Cuál es ese mensaje central? Demuestra que la continuidad del pacto no es el resultado de la simple biología humana o de la capacidad reproductiva natural, es fruto de la intervención directa y soberana de la deidad. La espera de 20 años subraya que la promesa requiere una fe que soporta el desgaste del tiempo. Y cuando esa respuesta finalmente llega, el embarazo de Rebeca está muy lejos de ser plácido. El texto describe una gestación tan turbulenta que roza lo violento. Literalmente dice que los niños luchaban dentro de ella. Exacto. La angustia física y emocional es tal que Rebeca rompe el protocolo habitual de la época y decide ir directamente a consultar a Dios para entender qué está pasando en su propio cuerpo. Y la respuesta que recibe lo cambia todo. Sí, es una de las declaraciones más disruptivas de toda la literatura antigua. Es una respuesta que hace añicos el orden establecido. La profecía dicta: 2 naciones hay en tu seno. El mayor servirá al menor. Madre mía. Hay que entender el peso del derecho de primogenitura en el Antiguo Oriente Próximo. La superioridad del primer hijo nacido no era una simple tradición familiar, era la piedra angular de la estructura económica, social y legal de toda la civilización. Era el pilar de la sociedad. Exacto. Al declarar que el mayor servirá al menor antes siquiera de que nazcan, se establece que la elección para liderar el linaje no se basa en el derecho consuetudinario, ni en el mérito personal. Sino en una prerrogativa puramente divina. Exactamente. Es un concepto que, como bien apuntan diversos debates teológicos posteriores, incluyendo el famoso capítulo 9 de la Carta a los Romanos, anula cualquier reclamo humano de merecimiento. Dios elige a Jacob sobre Esaú al margen de sus obras. Antes de que hagan nada bueno o malo. Exacto. Y este conflicto prenatal se materializa de forma gráfica en el mismo momento del parto. Sale el primero, caracterizado por ser rubio y estar cubierto de vello como una pelliza. Y le nombran Esaú, que hace alusión a ese aspecto velludo. Pero la imagen que captura la atención de todos los analistas es la del segundo bebé saliendo con su mano firmemente aferrada al talón de su hermano. Le ponen Jacob, que significa el que toma por el talón o el que suplanta. Y aquí es vital no quedarse en la imagen tierna de 2 recién nacidos. A ver, explícanos ese matiz. En el modismo hebreo de la época, agarrar el talón o ser un suplantador no era un rasgo de tenacidad o algo deportivo. Era una metáfora directa del engaño y la subversión. Vaya. Jacob nace etiquetado por su propio nombre, como alguien que intentará arrebatar la posición de ventaja mediante ardides. Esa lucha intrauterina y ese nacimiento son el prólogo psicológico perfecto para el choque de trenes que será su vida adulta. Y desde luego la dinámica al crecer es el día y la noche. Los perfiles psicológicos que se van dibujando muestran una polarización brutal, agravada por unas dinámicas familiares que hoy calificaríamos de profundamente tóxicas. Por el favoritismo descarado, claro. Totalmente. Esaú se convierte en el hombre de acción, el cazador, el tipo rudo que vive para el campo libre. Y, no por casualidad, es el ojo derecho de su padre, Isaac. Los comentaristas suelen señalar un detalle muy pragmático aquí. A Isaac le gustaba a Esaú porque le proveía de la carne de caza que tanto apreciaba. ¿Un favoritismo basado puramente en la utilidad inmediata? Triste pero cierto. Y en el polo opuesto tenemos a Jacob, descrito como un varón quieto que habitaba en tiendas. A menudo esto se malinterpreta. Sí, como si fuera un rasgo de debilidad, ¿no? Eso es, pero en el contexto nómada, habitar en tiendas implicaba estar a cargo de la gestión administrativa del patrimonio familiar, los rebaños, la logística del clan. Era un hombre calculador. Y él es el claro favorito de Rebeca. No hay que olvidar que Rebeca es la portadora de la profecía divina. Ella sabe desde hace años que el destino de la familia pasa por el hijo menor, y toda su influencia maternal parece enfocada en preparar a Jacob para asumir ese rol, cueste lo que cueste. Lo cual nos lleva al clímax del capítulo, la escena que ha trascendido milenios, el famoso intercambio del guiso. La escena del crimen, como la llaman algunos. Total.
Para quienes llevan años estudiando este pasaje, la imagen de las lentejas es un clásico. Pero vamos a rascar un poco la superficie de lo que realmente ocurre ahí. Perfecto. Jacob está en el campamento preparando un guiso rojo. Entra Esaú, volviendo del campo, completamente exhausto y, según sus propias palabras, a punto de desfallecer. Hambriento a más no poder. Sí. Le exige a su hermano que le dé de comer de ese guiso. Lo cual, por cierto, le otorga el apodo de Edom, que significa rojo, marcando el origen de los futuros edomitas. Otro detalle geopolítico importante. Así es. Y es aquí donde la frialdad calculadora de Jacob entra en juego con toda su fuerza. Porque Jacob no reacciona con la hospitalidad básica que dictaba la cultura beduina, ni mucho menos con amor fraternal. Él percibe la vulnerabilidad extrema de Esaú y lanza un ataque legal de precisión. Condiciona el alimento a una exigencia desproporcionada. Exacto. Le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Y para entender la magnitud de este chantaje, hay que observar documentos legales de la época, como las célebres tablillas de Nuzi. Que arrojan mucha luz sobre esto. Muchísima. En el mundo antiguo, la primogenitura otorgaba una doble porción de la herencia material, el liderazgo judicial sobre todo el clan, y en este linaje específico, el sacerdocio de la familia y la exclusividad del pacto divino. Era el activo más valioso imaginable. Sin duda. O sea, no estamos hablando de ceder el turno para heredar unas cuantas ovejas más. Estamos hablando del estatus absoluto frente a la historia y frente a Dios. Y frente a semejante exigencia, la respuesta de Esaú es para analizarla en las facultades de psicología. Es increíble. Él suelta una frase impregnada de un fatalismo casi teatral. Dice, «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Esa frase es la anatomía del pensamiento a corto plazo. Esaú justifica su desprecio por el futuro basándose en una necesidad biológica apremiante pero momentánea. Está dispuesto a liquidar un legado eterno porque tiene hambre en ese preciso instante. ¿Es una locura pensar en la desproporción del intercambio? Y en culturas donde los contratos orales y los juramentos tenían un peso legal férreo, esta transacción verbal fue absolutamente vinculante. El texto no suaviza la negligencia de Esaú. De hecho, lo resume en el versículo 34 con una contundencia implacable. Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Comió, bebió, se levantó y se fue. Ni rastro de remordimiento ni de conciencia sobre la catástrofe que acababa de firmar. Ninguno. Y por eso el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, lo tacha directamente de profano. Trata lo sagrado como si fuera algo vulgar e intercambiable. Pero a ver, hay un punto de fricción aquí que creo que es ineludible. Queda claro que la indiferencia de Esaú es alarmante. Pero por otro lado, ¿acaso la actitud de Jacob no es igualmente turbia? Totalmente. Jacob supo forzar un contrato verbal sabiendo que la palabra era ley, aprovechándose de un momento de debilidad biológica severa de su propio hermano. Y ahí das en el clavo del debate moral de este pasaje. Jacob valora lo espiritual. Ansía ser el portador del pacto, lo cual contrasta positivamente con el materialismo de Esaú. Claro, el objetivo final es bueno. Pero su metodología es puramente maquiavélica. Transforma el hambre de su hermano en un arma de extorsión. El texto bíblico, con su habitual crudeza, no se molesta en maquillar las sombras de sus patriarcas. Nos los muestra tal cual son. Expone la realidad de que los instrumentos humanos que participan en estos grandes propósitos históricos están llenos de fallas éticas profundas. Es una disección brillante sobre la tensión entre los fines y los medios, lo temporal frente a lo eterno. Quienes escuchan esto pueden reflexionar fácilmente sobre su propio entorno y su día a día. Desde luego. La historia de Esaú no es una simple fábula de la Edad del Bronce. Es un espejo del comportamiento moderno. ¿Cuántas veces, motivados por el agotamiento, el estrés o la simple urgencia de una gratificación inmediata, se sacrifican principios fundamentales, integridades éticas o proyectos vitales de largo recorrido? Más a menudo de lo que nos gustaría admitir. Esaú cambió el derecho de liderar una nación por aliviar un calambre en el estómago. La escala es distinta, evidentemente, pero el mecanismo psicológico es exactamente el mismo que opera hoy en día en nuestra sociedad. Estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría dejar un pensamiento final sobre la mesa para que la audiencia siga dándole vueltas, retomando ese apunte que hacías sobre la actitud de Jacob. ¡Adelante! Hemos visto que buscar lo correcto y valorar lo trascendente es vital. Sin embargo,
El texto nos deja con una pregunta sumamente incómoda sobre la naturaleza humana. Te escucho. ¿Qué ocurre cuando el deseo legítimo por un bien superior se persigue a través de métodos moralmente cuestionables, como la coacción a un hermano que está vulnerable? Uf, Es posible que, a los ojos de la historia, la grandeza de un propósito superior acabe justificando, o al menos tolerando, la bajeza de los medios utilizados para alcanzarlo. Es una paradoja moral fascinante, que atraviesa todo el relato y que nos interpela directamente hoy. menuda pregunta para dejar flotando al final. Es el kit de la cuestión, la verdad. El tipo de dilema que te obliga a releer el texto con otra mentalidad y que te deja reflexionando horas y horas. Esa es la idea. Pues con esa capa de profundidad cerramos nuestro recorrido de hoy. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos, por su tiempo y por compartir esta curiosidad que nos impulsa a desgranar los engranajes ocultos de estos textos milenarios. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.